El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thais Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos bienvenidos a Buen Provecho. Buen apetito a todos aquellos que están en este momento comenzando a almorzar o quienes están ya listos para preparar sus almuerzos. Quiero saludar a todos los que nos ven y escuchan a través de nuestras redes y nuestras plataformas digitales, el canal de YouTube, el Periscope RCR750 en tiempo real. Saludo para ustedes. Nuestra cuenta de Twitter, @RCR750. Hoy es el lunes en Buen Provecho, que le dedicamos a nuestros hermanos venezolanos en el exterior. Cada día son más. Pronosticaba yo en unos escenarios que presenté por allá por el mes de marzo, que en esta fecha el éxodo se iba a incrementar. Tiene que ser así. Los venezolanos huyen del mal vivir. Huyen de la falta absoluta de gobierno, de gobernabilidad, de poderes públicos que los protejan, que instituciones que trabajen para ellos. Y yo hablo de gobierno porque es que los gobiernos, cuando gobiernan, brindan estabilidad a los ciudadanos, a las gentes, a los pueblos. La gente se ocupa de sus cosas, de su día a día, de sus estudios, de su trabajo, de la familia y hasta de disfrutar. Cuando nada de eso es posible en un país, es porque ya no hay país. Cuando eso no existe, no se puede recibir, entonces hay que huir. Y la gente no huye de sus países. Cuando usted tiene un país que lo quiere, que lo ama, y usted sale de viaje, usted añora volver a su país. Por eso nuestros hermanos venezolanos siempre están atados, día y noche, donde quiera que estén, a lo que pasa en Venezuela. Los periodistas que se han ido tienen sus programas, bien sea en medios de comunicación, portales o sus propios canales de YouTube. Y el tema es Venezuela, así estén en el último rincón del mundo. Los venezolanos que se fueron hace mucho tiempo y están ya radicados y tienen raíces y familias y trabajo, se ocupan de organizarse. Se organizan aquellos temas que les preocupan, que les llaman la atención. Se organizan los que quieren venir a construir y los que no pueden regresar, pues aportan. Entonces hay una Venezuela que está allá afuera, pendiente todos los días de lo que ocurre. También hay una Venezuela que sufre, madres que huyen con sus niños en los brazos o en su vientre, padres que se van dejando sus hijos acá para mandarles un poco de dinero y que puedan sobrevivir, porque aquí no alcanza para comer, ni para vivir, ni siquiera para morir. Hay venezolanos que son humillados en el exterior. Esta mañana veía un video de un joven venezolano en el aeropuerto de Santiago de Chile. Eran las 6:30 de la mañana, ya corrían lágrimas por mis mejillas. Ese joven fue abordado por migración, lo pasaron a un cuartico, todos sabemos lo que es un cuartico. Lo increparon, le preguntaron, lo interrogaron,
ya él no tenía más nada que decir. Los expertos en lenguaje corporal de inmigración de Chile ya sabían que él estaba mintiendo. Ya habían descubierto que esa muchacha que él decía que era una amiga que lo estaba esperando era su esposa. Al poco tiempo, el hermano que lo esperaba afuera había hablado con la policía y cuando estaban a punto de deportarlo otra vez hacia Venezuela, hacia este infierno que han creado los chavistas a lo largo de 20 años, los funcionarios, escuchen bien quienes en este momento ejercen cargos de funcionarios o empleados del Estado, los funcionarios, con toda amabilidad, lo sentaron y le dijeron: hemos cambiado de opinión porque la ley nos obliga a darle protección. Y es que habían descubierto, porque su hermano lo había dicho, que él tenía a sus 2 hijitos allí en Santiago de Chile. La pregunta es, ¿qué necesidad tenemos nosotros, los venezolanos y nuestros hermanos, de pasar por estas humillaciones, por este dolor? ¿Por qué tenía el chavismo, con Hugo Chávez a la cabeza y con todos los que siguen en este momento usurpando el poder, que arrancar a millones de familias de su tierra? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque cuando el resentimiento llega al poder, solamente destruye. Cuando el odio gobierna, no queda nada en pie. Ojalá que nosotros hayamos aprendido esta lección, porque están saliendo millones de venezolanos y cada venezolano que sale, ojalá que haya recibido una buena lección de cómo se vive afuera. Y afuera se vive defendiendo a su país. Afuera se vive defendiendo cada pilar de las instituciones que componen al Estado, defendiendo la justicia, la estabilidad democrática. Ojalá que quienes regresen nos traigan todo ese aprendizaje a los que aquí todavía dicen: yo no voy a salir, yo no voy a marchar, conmigo no cuenten. Y están sentados en un diván esperando un milagro o un hombre a caballo. Un caballo blanco siempre que viene a defendernos. La voz de la diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, Tomás. Bienvenido a tu espacio, La Voz de la Diáspora. ¿Cómo estás, Thaís? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Aprovechando que tenemos acá a Daniel José Regalado, quien es presidente de la Asociación Civil Venezolanos en Ecuador, porque además en Ecuador se ha presentado toda una situación complicada. Pues hoy salió un artículo en Tal Cual de Tulio Ramírez, que acaba de estar en Ecuador y conversando con un muchacho que era el recepcionista del hotel, el lavaplatos al que servía, etcétera, etcétera. Decía: yo prefiero la explotación aquí que la esclavitud allá. Entonces, no sé, me parece que el tema de Ecuador es tan pertinente y podemos seguir hablando, Thaís, para presentar a nuestro invitado, que además es administrador en mercadeo y ha estado muy atareado en estos días presentando documentos y en reuniones con instancias del gobierno ecuatoriano frente al problema que hoy están viviendo los venezolanos. Sí, vamos a darle la bienvenida a Daniel José Regalado. Bienvenido a Buen Provecho y este espacio del profesor Tomás Páez, La Voz de la Diáspora. ¿Cómo estás? Thaís, muchísimas gracias por tu invitación. El profesor Tomás, como siempre, agradecido por su óptica y por darme la confianza de poder transmitir una realidad que en Ecuador se está viviendo para nuestro pueblo venezolano. Sí, hemos registrado informaciones en los últimos días sobre, bueno, aquella noticia terrible sobre más de 10.000 venezolanos en la frontera del lado de Colombia esperando para entrar. ¿Cómo se resolvió esa situación finalmente? Bien, la entrada fue
Se calcula que más de casi 14.000 personas pasaron por la frontera antes del 26 de agosto. Fue lento, fue estresante, emotivo, pero lo que vino después del 26 fue mucho más rudo. Sabiendo que no podían pasar, se encontraron que por el autobús que venía, porque me robaron o porque simplemente no encontré la dirección exacta para poder llegar al terminal rápido y trasladarme, llegaron muchas personas más. Ahorita en este momento estamos rondeando creo que las 1.200 personas que han dejado de entrar por el tema de que no tiene visa, y es duro. Ahora, la visa significa, sacando la cuenta, año y medio de trabajo con salario mínimo venezolano. Digamos, $50 es impresionante, pero además yo tengo amigas que están viajando a Ecuador a ver a sus hijos, a sus nietos, y en teoría la visa normal, no la de ayuda humanitaria, sino la normal, sale en $450. Yo no sé, ¿será que me estoy equivocando yo? ¿Tú tienes algún dato extra de lo que significa? Porque además, Daniel, el tema de pedirle los papeles como pasaporte o antecedentes penales son cosas más o menos personajes de ficción en Venezuela, ¿no? Porque los pasaportes están desaparecidos. Claro. Bien, primeramente, la visa que se está pidiendo en este momento en los consulados, se puede solicitar tanto en Caracas, Bogotá, en Lima, es la visa humanitaria, tiene un costo de $50. Realmente en Bogotá y en Lima lo puedes cancelar con depósito bancario, transferencia o tarjeta de crédito, pero en Caracas, única y exclusivamente tarjeta de crédito internacional, es decir, que no lo va a pagar el que está en Venezuela, lo tiene que pagar a un familiar, un amigo, un conocido, alguien que le preste o X. Ese es cómo se va a trabajar. Ahora bien, tenemos la visa UNASUR temporal o permanente que tiene un costo de 250 y 300 según el cómo se tramite. ¿Por qué? Porque la temporal es por 2 años, la permanente es ya indefinida, que es la que cuesta 300. La que tú dices de 400 o 450, ese es profesional, ese tiene otra categoría, es un convenio Venezuela-Ecuador, entonces realmente es la que menos utiliza. Eso se utilizaba hace casi 3 o 4 años atrás. Vamos a ir a una pausa. El detalle es que es imposible para una persona que está en Venezuela pagar esos $50, tiene que pagárselo a un familiar que no esté allí. Vamos a ir a una pausa, Tomás y Daniel, y ya volvemos con este relato. Bueno, Ecuador es un caso, pero toda la región en este momento estamos claros en que cada día se pone más difícil la situación dentro de Venezuela. Estará llegando el momento en el que los países ya, además todos son el grupo de Lima que están atentos y fue formado incluso para atender los asuntos de Venezuela, estarán atentos o estarán claros que cada día va a ser peor y que no se soluciona, como dijo David Smolansky, con un tema, con una solicitud de visa, sino que las cosas se ponen peor. Vamos a una pausa, amigos, ya volvemos con este espacio dedicado a nuestros hermanos venezolanos en el exterior, la voz de la diáspora, en Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thaís Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Estamos con nuestro espacio de cada lunes, La Voz de la Diáspora, dedicado a nuestros hermanos venezolanos en el exterior. Estamos hablando desde Madrid con el profesor Tomás Páez. Recuerden que es el autor del libro La Voz de la Diáspora, la persona que se ha encargado desde hace muchos años de forma meticulosa y sistemática de levantar la data de los venezolanos que se han ido de su tierra. Comenzó con un número muy pequeño y bueno, ya estamos llegando casi oficialmente a los 5 millones. Se le han sumado grupos desde la OEA, David Smolansky, y el profesor Tomás Páez tiene el rol de reagrupar o agrupar a todas las asociaciones diaspóricas que están en el planeta, conformadas por nuestros hermanos venezolanos. Quiero saludar desde el canal de YouTube a nuestro hermano venezolano Vicente Peñalosa, quien está en Chile, y me dice, sí, de ahí estoy esperando el momento para volver. Bueno, desde aquí estamos todos trabajando, porque es algo que quiero decir, Tomás, aquí hay mucha gente trabajando en este país. A pesar de la crisis, aquí hay una cantidad de venezolanos, y yo quiero pensar que es una gran mayoría, que están organizados en una cantidad de asociaciones por temas, venezolanos preocupados, ejerciendo realmente lo que es la verdadera ciudadanía, preocupados por el país. Repito, en todas las áreas, en todos los temas. He ido en las últimas semanas a muchísimos talleres, seminarios, invitaciones para hacer presentaciones, y siempre hay un grupo que está haciendo propuestas no de la boca para afuera, no propuestas que son el producto de una conversación o de una crítica, propuestas que provienen de meses de trabajo, de talleres, de mesas de trabajo también, de generación y construcción de consensos, compartir las ideas, compartir y discutir los argumentos y llevar todo esto a programas para poder construir a Venezuela. He visto eso en los últimos 4 o 6 semanas, y no estoy hablando de los partidos políticos, que también son muy importantes y también están trabajando, pero esto que necesitamos y que nos preocupa tanto a ti y a mí, Tomás, es la sociedad civil finalmente organizada y formada en los asuntos de Venezuela. Dime, Tomás. Sí. Y sigue creciendo, digamos, además ya articulados reuniones entre organizaciones diaspóricas fuera de Venezuela con gente dentro de Venezuela que trabaja con las organizaciones diaspóricas en áreas como el medio ambiente, la educación, la salud. Y esto pudiéramos potenciarlo porque hay mucha capacidad. Pero yo quería aprovechar la presencia de Daniel porque han aparecido argumentos, digamos, hay varios argumentos que son los tradicionales. Las diásporas generan desempleo, las diásporas generan violencia. Yo creo que tú me enviaste unos datos que demuestran lo contrario, ¿no? Que más bien se ha reducido el número de homicidios en el caso de Ecuador. Entonces, que no hay ninguna relación, pero son los inventos que se hacen en Francia, los partidos o que hacían en Italia Salvini, o que han hecho algunos en Estados Unidos pretendiendo levantar vallas y muros. Entonces, la diáspora aporta. Estábamos comentando el caso de Uriel, que es un muchacho que se fue con su mamá y su hermano y están cerca de Cuenca, trabajando, produciendo, enviando recursos. Entonces generan riqueza en el país en el que está, en el que los acoge y fuera. Es beneficiosa. Ese es un concepto, aporta porque consume, genera trabajo, genera ideas, amplía cultura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tú pudieras rescatar, los principales problemas y las principales tendencias de la diáspora ecuatoriana?
Bien, lamentándolo mucho, el ecuatoriano es un resentido y ellos lo saben. Es una persona que se justifica mediante lo que pueda beneficiarse a ellos para tapar su error. Y eso no es de ahorita, eso ha sido con los colombianos, eso ha sido con los peruanos, con los haitianos, con los cubanos, en definitiva con todas las nacionalidades. Lamentándolo mucho, se ha tomado a raíz de las redes un hecho noticioso de que el venezolano se le cayó el frasco de vidrio y quebró, y la señora pasó y se cortó el pie. Fueron los venezolanos todos. O sea, una manera de justificar lo que no es justificable para ellos, que es la realidad del país Ecuador. Nosotros llegamos aquí sin nada o con una poca inversión y hemos generado negocios, productos internos, empleo, innovados. Hemos creado estabilidad económica, los que hemos podido regularizarnos, por supuesto. Yo tengo una pelea hace un año de que hay que regularizar, y un año después que ahora se va a iniciar a hacer. Y eso ha detenido mucho nuestra mano de obra, nuestro conocimiento, nuestro aporte al país, porque nos han bloqueado la manera correcta para poder integrarse o unificarse a este pueblo ecuatoriano, que lo quiero mucho. Sabemos que... Ajá, dime. No, fíjate, poco te pensando en los aportes que hace la diáspora, pero también en los problemas que generan las decisiones. En este momento tenemos más de 300.000 venezolanos en Ecuador. Y generar obstáculos en Ecuador y luego en la frontera con Perú va creando tapones que dificultan una estrategia regional, ¿no? Una estrategia regional que no es solamente la estrategia de los países de la región y de los organismos multilaterales y de los recursos que son necesarios, porque 300.000 personas desestabilizan en tan poco tiempo la situación, y además en algunas ciudades es mucho más grave. Pero también requiere el concurso, ahorita el 19-20 de este mes va a haber un encuentro donde van a participar varios médicos venezolanos planteando la necesidad no de aprovechar los recursos médicos que Venezuela tiene allí, es decir, cómo desarrollar una política, una estrategia. Es decir, nosotros desde Venezuela también necesitamos participar en una estrategia integral que permita el mejor aprovechamiento de la diáspora, y una de las cosas que tú acabas de señalar es la integración y el reconocimiento de su existencia para que pueda insertarse en el mercado laboral y producir, ¿no? ¿Aló? 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 ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas, Daniel? Sí. Mira, bien, es muy cierto lo que dice Tomás. Definitivamente el hecho es que, y yo no estoy muy de acuerdo con muchas reuniones, muchos paneles, lamentándolo mucho. Existe una constitución, existe una ley, existe una ordenanza, acuerdos ministeriales que tienen que ser aplicables. Y mientras se le dé vuelta a una reunión de Quito, la reunión de los cancilleres que ven que nos vemos bonitos y demás, yo soy muy criollo, yo soy caraquista. Y verdaderamente cuando se trata de tema humano, cuando yo veo una persona durmiendo en la calle, cuando yo veo a un niño sentado en una acera y la mamá pidiendo o tratando de vender algo, porque el gobierno de Ecuador no le ha dado una regularización a pesar de que sabe cuál es la situación en Venezuela. Eso para mí no tiene ningún tipo de asentamiento en una mesa. Por eso nosotros trabajamos en la calle, por eso nosotros vivimos con la gente que sufre, y por eso tratamos de darle una solución, que es muy distinto a lo que académicamente debe ser, reunirse con las personas de su nivel, buscar soluciones, activar ayudas, no ayuda monetaria, ayuda para que se incluya dentro de la sociedad. Y eso es lo que menos se ha hecho en toda Latinoamérica, a excepción de Chile y Perú, que han motivado muchas cosas, y ahorita se nos unió a Argentina hace unos meses atrás. Y Canadá, el embajador de Canadá ha hecho un trabajo importantísimo allí, la embajadora en Brasil. Pero yo te pregunto, Daniel, porque eso lo hemos conversado hace mucho tiempo acá, Tomás y yo.
Los países normales tienen sus presupuestos anuales. Dentro de los presupuestos, Sí. por supuesto que hay imprevistos. Esos países normales tienen una constitución, tienen un poder legislativo, el poder legislativo les suministra los fondos y el poder ejecutivo ejecuta esos fondos y luego tienen que rendir cuentas. En los presupuestos de ninguno de los países de la región existe una partida presupuestaria aparte para el éxodo venezolano, que es un problema de Venezuela y de los venezolanos, que es algo que tenemos que Así es. comenzar a entender nosotros. Entonces, yo digo que bueno, que ya dejar entrar a esa cantidad de personas ya es bastante. Y que, claro, se crea una situación de inestabilidad en cada uno de esos países, en sus ciudades. Se crea inestabilidad porque... ¿qué es lo recurrente? ¿Qué es lo que escuchamos? Venezolanos pidiendo en las calles de Bogotá, de Lima, de Quito, de Santiago de Chile, de Buenos Aires, pidiendo ¿por qué? No, bueno, porque no tienen trabajo. A veces también el país de acogida también tiene una tasa de desempleo importante que tiene que enfrentar. Lógico. Y además es un problema interno. ¿Cómo hacemos para para organizarlos? Tú allá tienes organizados esos venezolanos que han ingresado, porque también hay otra cosa, vienen de 20 años sin país, 20 años sin gobernabilidad, 20 años sin respeto a las leyes por parte del régimen chavista y 20 años sin respeto a las leyes por parte de los venezolanos. O sea, ahí hay un choque cultural. Tú Totalmente. estás manejando a esos grupos venezolanos, los están orientando, se están multiplicando esa educación, esa formación y entender que esos países de acogida lo primero que tienen que hacer es respetar las leyes que rigen a cada uno de esos países, en nuestro caso Ecuador. Claro que sí, es que primeramente nosotros lo que hacemos es informar, orientar para su mejor adaptación. Pero es que si nosotros no estamos pidiendo presupuesto para que los mantengan, y muchos de ellos que tienen más de 1 año y medio, casi 2 años aquí, irregulares, están haciendo economía informal, están siendo explotados, están siendo todo, o sea, le están poniendo todas las trabas desde hace 2 años, porque el gobierno de Ecuador sabe que existe una diáspora migrante que no es de turismo, que adicionar a eso no tiene los documentos y que adicionar a eso están huyendo por su vida o su salud. Y a oídos sordos, simplemente se ha callado durante 2 años y esta diáspora se ha ido mal acostumbrando a vivir en una irregularidad. Los pocos o muchos que se tienen una regularidad aquí, que pudieron regularizarse porque venían con un capital o porque venían con un fin o porque los ayudaron, porque ya estaban aquí esperándolo, están estables y han creado un respeto y un comercio súper adaptable a la situación del país. Esta carga social que tiene el gobierno de Ecuador, ellos mismos lo han creado con su indiferencia. Y es como se le está dando a entender a todos los que han llegado a Ecuador. Tienen que respetar sus leyes, tienen que respetar su cultura, tienen que respetar a las personas, se le tienen que enseñar los modismos de aquí, porque no es lo mismo decir "ya de Pachama" a decir "¿cómo está, señorita?". Son dos modismos, dialectos súper complicados para manejar de lo que viene en Venezuela a los que están aquí. Para nosotros se nos hace difícil cubrir a toda la población llegante, pero siempre estamos mandando información, mensajes de entendimiento, mensajes para que comprendan cómo deben adaptarse a Ecuador. Sabemos que Ecuador no está bien económicamente, pero ellos mismos se han echado la carga de poder hacer esto de una manera errada, realmente improvisada, para luego ellos tratar de resolver con una visa humanitaria que además de eso no tiene todo claro. Sí, yo lo entiendo perfectamente, pero yo no me refería a que reciban dinero, porque, por ejemplo, los hospitales públicos, las escuelas públicas, allí deben tener presupuesto para un estimado de niños ecuatorianos, y bueno, me imagino que
los padres venezolanos lo primero que hacen es buscar una escuela para que sus hijos, mientras ellos regularizan su situación, pues vayan estudiando. Lo decía también porque... menos del 1% de la tabla escolar a nivel nacional. Bueno, al regreso... Menos del 1%. Y ese menos del 1% no representa gasto cuando los padres no están irregulares y no, realmente no tienen cómo cubrir algo. Los cosas no útiles, los demás insumos que le piden al colegio, y simplemente el Estado tiene que asumirlo. Ese es el detalle. Sí, claro. Y luego vamos a los hospitales, porque escuchaba al director del hospital de Cúcuta en estos días por una televisión incluso alemana, ni siquiera de la región, y él hablaba del incremento de ellos, que todavía no habían rebasado sus presupuestos, pero que estaban a punto, por el exceso de venezolanos que había superado a los pacientes de Cúcuta. Vamos a una pausa, Daniel y Tomás, y al regreso continuamos hablando con nuestro invitado de hoy, Daniel José Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezolanos en el Ecuador, y con el profesor Tomás Páez. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las carteras Daniel Arroz son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniel Arroz, únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram, @DanielArrozM. Daniela Arroz, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Caespor ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caespor.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caespor está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caespor, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho con nuestro espacio de cada lunes, La Voz de la Diáspora, un espacio que le dedicamos con mucho cariño el profesor Tomás Páez y yo a nuestros hermanos venezolanos en el exterior. ¿Qué es lo que no queremos el profesor Tomás Páez y yo? ¿Y cuál es la intención de este programa? Que no rompamos nuestros lazos. Estamos pasando por una situación difícil, casi inédita. Nuestra situación política es prácticamente ya única. No sé si hay muchos registros de que un grupo haya secuestrado y además saqueado y robado a un país entero, que haya propiciado el éxodo de millones de almas que huyen, porque los venezolanos no salen por turismo, no salen porque les provoca, salen huyendo. Los padres de familia no tienen cómo alimentar y cómo mantener a sus hijos. Los trabajos cada día son menos. La situación cada día se pone peor y por eso huyen. Ese es el motivo. Antes de comenzar con nuestra conversación, con nuestro invitado de hoy, Daniel José Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezolanos en Ecuador, que está en Quito, y el profesor Tomás Páez, que está en Madrid, quiero agradecer y reconocer a Venezuela, Vértigo y Futuro. Es el título del libro del profesor Werner Corrales y Tania Miquelena. Aquí se recogen años de trabajo, años con talleres, años de mesas de trabajo. Es la compilación del mensaje de los venezolanos sin distingos de color político. Y de allí nace una visión compartida de país. Este libro está a la venta y todo aquel que decida abandonar la comodidad del diván, como yo le digo, y
poner manos a la obra e incorporarse a la construcción de Venezuela, debe tener este libro en sus manos, porque allí van a conocer a la Venezuela tierras adentro, porque esto no se hizo solamente en Caracas, sino a nivel nacional, y cómo piensan los venezolanos y qué es lo que quieren para su país, para esa nueva Venezuela que vamos a construir en un momento determinado. Quiero saludar también al tren, a los talleres de entrenamiento nacional que fueron fundados hace 9 años, también es un grupo de ciudadanos. El tren está conformado por venezolanos preocupados. Se organizan, hacen talleres, hacen foros, hacen seminarios y le brindan al país una vez al año cuáles son las propuestas que han recogido. También el grupo de Psicólogos Sin Fronteras. Tenemos acá a su presidenta todos los jueves, Marisol Ramírez. Son grupos que se reúnen permanentemente llevándole a Venezuela una voz de aliento, una voz para poder construir sin rencores, porque ya el resentimiento nos demostró cómo hace y destruye a las naciones. El resentimiento de un Hugo Chávez Frías, que no era capaz de construir nada y que dejó a Venezuela en la ruina. Nuestro invitado, Daniel José Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezolanos en Ecuador. Y te pregunto, Daniel, ¿has tenido contacto, se ha reunido con ustedes el embajador de Venezuela, del gobierno interino que preside el diputado Juan Guaidó? Nosotros tenemos contacto directo con sus asistentes y por supuesto él tiene toda la información de nosotros. René Sola se ha encargado de direccionar nuestras inquietudes y por supuesto mucho de lo que nosotros podemos ofrecer a nivel informativo. Primero lo emergente, por supuesto, que es lo más importante para cuando suceden casos específicos. En este momento estamos atendiendo el caso de un suicidio de un chico que se lanzó de un puente. La desesperación, el drama. Era una persona exitosa en Venezuela y llegó aquí sin nada y delante de su premio lo hizo. Nosotros tenemos contacto directo con todo el gobierno. De hecho, este miércoles 4 voy a estar en el panel en la Universidad Andina presentándome delante de todas las autoridades, todos los representantes, tanto nacionales como internacionales, donde me piden que sea el crítico, que sea el objetivo, que sea el directo de cuál es la situación de los venezolanos y cómo demostrar la atención tanto dada como debería darse. Ahora, Daniel, la diáspora venezolana en Ecuador es muy diversa, es muy plural. Por ejemplo, nosotros tenemos una gran oleada migratoria que están dirigiendo doctorados, centros de educación en Ecuador. Digamos, 30% de los venezolanos en Ecuador tienen grado universitario o casi. Entonces, ahí hay gente que ya lleva mucho tiempo trabajando como profesores, aprovechando ese proyecto del gobierno ecuatoriano de formar doctores y de crear doctorados específicos en las universidades ecuatorianas. Tenemos inversionistas también, y por supuesto tenemos la otra, entonces es muy complejo. Y el tema que a mí me gustaría, digamos, porque me llama mucho la atención la necesidad de una política regional y la necesidad de levantar la idea de que el venezolano es verdad que consume metros cuadrados y profesores en el tema educativo, consume salas, medicina, etcétera. Claro. Pero el venezolano también aporta. El estudio que hizo el Banco Central chileno y el peruano indican que, y luego los que se han hecho en Europa indican que siempre el migrante aporta más de lo que recibe de los estados, ¿no? Entonces, así es. Ahora, el tema de la informalidad me parece que es un asunto mucho más complejo que solamente el venezolano, aunque tú tienes razón en la necesidad de integrarlos, un poco lo que hizo Colombia con la tarjeta de permiso temporal, que te permite ordenar la migración, porque también hay venezolanos que, si uno ve los chats, no han estado en desacuerdo con la medida del gobierno, incluso critican a algunos venezolanos que han ido allí. Digamos que el tema es muy complejo, hay sí, generalizaciones no son buenas, no nos ayudan, porque nosotros necesitamos formular políticas públicas coherentes desde Venezuela y desde cada uno de los países, ustedes cuando digo ustedes como representantes de la diáspora con los respectivos gobiernos, ¿no? Mira, tenemos casi 200 médicos cirujanos con posgrado PH, con todo lo que te puedas imaginar, grandes eminencias en Venezuela,
trabajando de mesoneros, trabajando dando clases, haciendo tesis, porque no pueden trabajar, porque no hay cómo trabajar al no tener una visa, una regularización, que se les pasó el tiempo, porque el pasaporte le llegó mal, no le llegó el antecedente temprano, se tuvieron que gastar el dinero de la visa por circunstancias de salud o porque era una emergencia, porque no encontraban empleo y tenían que pagar el arriendo. O sea, son tantos casos. Nosotros tenemos más del 75% de los venezolanos aquí en Ecuador, son casi, no los 350 que dicen, realmente somos un poco más de 380.000 personas que estamos aquí en Ecuador, y más del 75%, el 75% es profesional, tiene una carrera, no la ejerce. Nada más un 25 o 30% de esos profesionales lo podemos ejercer porque tenemos un registro en el CNSI, porque tenemos una visa o porque tenemos una regularidad y una estabilidad. Y el que no ha podido regularizarse a nivel de lo que es profesión, tiene un negocio, está produciendo. Lo opuesto a lo que estudió, por supuesto, pero está produciendo. Y eso para nosotros es dignificable, o sea, lo sentimos con mucho cariño. Hay gente buena, hay poca gente mala que hace más ruido que la buena. Entonces, hemos tratado de callarlos, hemos tratado de empezar a mostrar realmente esa realidad blanca, buena, bonita, que estamos generando todos los migrantes, no solamente los venezolanos, porque trabajamos también para los colombianos, para los árabes que vienen. O sea, nosotros tenemos que tener una amplitud a nivel de los que son migrantes, y estamos generando espacios para que sean visibles, para que sean reconocibles su esfuerzo de ser productivos en el país y generar varias riquezas o varios crecimientos culturales, porque eso es, a nivel cultural, esto es un crecimiento para todos. Daniel, nos estás diciendo algo que a mí me deja realmente conmovida. Es un drama lo que nos estás narrando. 75% de profesionales en Ecuador, más de 250 médicos, ¿no? Con PH, profesionales de primera línea, trabajando como mesoneros o cualquier cosa que salga. Tomás, cuando comenzamos... Que no molesta. Así es, que aportan. Claro, pero aporta, pero que afecta. No es lo que debería ser. Claro, pero entonces ahora vamos, Tomás, a aquel mito cuando empezamos este programa que la gente nos decía, es que los venezolanos no van a regresar. Yo estoy viendo aquí a este grupo. Vamos a una pausa, vámonos con esto, Tomás, porque sí van a regresar. Y para eso seguimos aquí, en pie de lucha, todos los días, con todos los riesgos que eso significa. Sí van a regresar, Tomás, y van a construir a Venezuela. Ya volvemos, amigos. Vamos a una pausa. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho
con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, Thaís decía, dejaba el segmento anterior con una afirmación. La gente va a volver. Bueno, yo estoy convencido, ahorita estoy preparando la tercera edición que se va a publicar en Colombia de la Voz de la Diáspora con datos actualizados, es que van a participar todos, no sé desde dónde, desde donde vivan, cómo, no sé, pero el 100% va a participar en el proceso de reconstrucción de Venezuela, ya lo está haciendo. Entonces, Daniel, nos quedan unos segunditos, así que por favor, sintetiza un mensaje para todo el mundo. Nuestro pueblo venezolano tiene una cualidad y es que nunca perdamos la gracia y la esperanza y nuestra sonrisa, a pesar de las adversidades. Venezuela en Ecuador, una asociación sin fines de lucro creada en Ecuador para los ecuatorianos, para los venezolanos, para todos los migrantes, porque hay retornados ecuatorianos que ayudamos, se siente complacido de seguir adelante con este trabajo social de corazón y con nuestra simpatía venezolana. www.venezuelaenecuador.com es donde está toda la información de nosotros para nuestra gente que está en Venezuela, que desea venir a Ecuador. Primero, o infórmense en esa página para que tengan una solidez al llegar aquí. Gracias. Thaís. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por ese trabajo. Gracias por acompañar a nuestros hermanos venezolanos y por aportar, por construir. Yo creo que si todos, los millones que somos, estuviésemos dedicados a trabajar para conquistar la libertad de Venezuela, nuestro presente sería otro. Gracias por el aporte que nos has dado hoy. Amigos, yo quiero agradecer al foro Una Oportunidad para Construir País. Se celebró el jueves pasado. Gracias a los guías, gracias a los coach y a los psicólogos, gracias a toda la gente que fue y acudió dispuesta a multiplicar la información que se dio allí. Es la Venezuela que se está levantando, es la Venezuela que está construyendo, es la Venezuela que está resistiendo. Los que nos quedamos somos los que construimos, pero los que regresan nos traen muchísimo más, porque Venezuela tiene 20 años de paralización y la paralización es en todos los sentidos: cultural, emocional, afectiva, política, social, de civilitud, de todo lo que usted pueda continuar en una larga lista. En Venezuela está todo por hacer, pero recuerden siempre que a las grandes naciones las construyen sus gentes. Gracias, Tomás. Recibe un abrazo inmenso del tamaño de la distancia que nos separa. Gracias, Daniel, por esta oportunidad. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.